En 1997, cuando el otoño comenzaba a oscurecer los pueblos rurales de Iowa y las noches se volvían más largas que los días, la familia Miller creyó haber encontrado el lugar perfecto para empezar de nuevo. Daniel Miller tenía 38 años y llevaba tiempo sintiendo que su vida se había detenido. Su trabajo como contable lo mantenía encerrado entre números, y la ciudad se había vuelto asfixiante. Karen, su esposa, sentía una constante ansiedad que no lograba explicar, y Emily, su hija de 8 años, era una niña sensible, callada, muy observadora. El anuncio apareció en un periódico local casi por casualidad, una casa antigua, amplia, con sótano y 2 pisos, ubicada en Orchard Street. El precio era tan bajo que resultaba sospechoso, pero cuando llamaron para preguntar, el agente inmobiliario explicó que llevaba años vacía porque su antigua dueña había fallecido sin dejar familiares. La casa había quedado en el olvido. Cuando fueron a verla, el aire estaba quieto, casi inmóvil. La estructura era sólida, las paredes gruesas, el suelo crujía con cada paso y aunque necesitaba reparaciones, parecía habitable. Sin saberlo, firmaron el contrato con algo más que tinta. Desde la primera noche, la casa parecía tener vida propia. No era algo visible, sino una sensación constante, como si el silencio los observara. Los sonidos nocturnos eran más intensos de lo normal. Pasos en el piso superior cuando todos dormían abajo, golpes suaves dentro de las paredes, susurros que parecían desaparecer cuando intentaban escucharlos. En la sala principal había un teléfono fijo antiguo, color beige, con marcas de uso y un cable enrollado que parecía no haber sido tocado en años. Daniel pensó en retirarlo, pero lo dejó allí por simple pereza. La primera llamada ocurrió una noche cualquiera, alrededor de las 11:30. Karen estaba sentada en el sofá leyendo cuando el teléfono sonó de repente, rompiendo el silencio con un timbre seco y repetitivo. Se sobresaltó, ya que aún no habían contratado servicio telefónico. Dudó unos segundos antes de atender. Al otro lado no había voz, ni ruido, solo un silencio tan profundo que parecía presionar sus oídos. Cuando colgó, revisó el aparato y comprobó que el cable no estaba conectado a ninguna línea. Pensó que se trataba de una interferencia eléctrica y decidió no decir nada para no alarmar a Daniel. 2 noches después, a la misma hora, el teléfono volvió a sonar. Daniel atendió. Escuchó primero una respiración lenta, irregular, y luego una voz femenina, baja, apagada, que preguntó si ya había llegado a casa. Daniel sintió un escalofrío inmediato. Preguntó quién hablaba, pero la llamada se cortó de golpe. Desde ese momento, las llamadas se repitieron casi todas las noches. Siempre después de las 11. Siempre desde el teléfono desconectado. La voz nunca se presentaba, pero parecía saberlo todo. Comentaba detalles insignificantes pero inquietantes, luces que habían dejado encendidas, ventanas abiertas, platos mal lavados, juguetes de Emily fuera de lugar. A veces parecía confundida, como si creyera que la casa aún le pertenecía. Emily comenzó a cambiar. Dejaba de jugar sola, se despertaba llorando en mitad de la noche y decía que una mujer se paraba en la puerta de su habitación y la observaba sin hablar. Karen empezó a sentirse agotada, con la sensación constante de no estar sola ni siquiera durante el día. Daniel intentó mantenerse racional. Pensó que alguien podía estar espiándolos, así que revisó cerraduras, ventanas, el ático y el sótano. Cambió cerraduras, instaló luces nuevas y habló con algunos vecinos, pero nadie parecía saber nada de la antigua dueña. Las llamadas continuaron. Algunas noches, la voz parecía alterada. Hablaba de habitaciones que ya no existían, de muebles que no estaban allí, de personas que nunca habían vivido en la casa. Una noche, dijo algo distinto. Con un tono más firme, casi desesperado, le pidió a Daniel que bajara al sótano. Dijo que allí estaba el origen de todo, que allí había quedado atrapada. Daniel colgó con las manos temblando, pero el teléfono volvió a sonar minutos después, repitiendo la misma orden una y otra vez. Esa noche, Daniel bajó al sótano con una linterna. El lugar era frío, húmedo y estaba lleno de cajas viejas que no les pertenecían. Al mover una estantería, descubrió una pequeña puerta oculta. No figuraba en los planos de la casa. Estaba cerrada con un cerrojo oxidado, como si nadie la hubiera abierto en décadas. Al abrirla, encontró una habitación diminuta, sin ventanas, con paredes desnudas. Había una silla, una mesa y un teléfono idéntico al de la sala. El cable desaparecía dentro de la pared, sin conexión visible. El aire era pesado, opresivo, como si alguien hubiera pasado mucho tiempo allí encerrado. Esa noche, el teléfono volvió a sonar. Karen atendió llorando y preguntó qué quería, porque no los dejaba en paz. Por primera vez, la voz habló con claridad. Dijo que esa seguía siendo su casa, que nunca se había ido. Dijo un nombre, Margaret. Daniel comenzó a investigar obsesivamente.
Pasó horas en la biblioteca local revisando periódicos antiguos y registros municipales. Descubrió que Margaret Collins había vivido sola en esa casa durante más de 40 años. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Era conocida por ser reservada y trabajar durante décadas como operadora telefónica, pasando su vida escuchando voces ajenas mientras nadie escuchaba la suya. En 1989 desapareció sin dejar rastro. El caso fue cerrado rápidamente como una ausencia voluntaria. Nadie la buscó demasiado. Daniel empezó a sospechar que Margaret había muerto sola, encerrada en aquella habitación oculta, intentando comunicarse hasta el final. La última noche en la casa, Daniel bajó al sótano y atendió el teléfono desde la habitación secreta. Dijo que se irían al amanecer, que abandonarían la casa para siempre, que ya no le pertenecía a nadie. Hubo un silencio largo, pesado, casi eterno. Luego, la voz respondió con un simple gracias, pronunciado con alivio. El teléfono se apagó. Nunca volvió a sonar. La familia se marchó al día siguiente, dejando atrás la casa y todo lo que había ocurrido allí. Meses después, la vivienda fue demolida para construir nuevos edificios. Durante los trabajos, los obreros encontraron restos humanos emparedados detrás de la habitación del sótano. Los forenses confirmaron que pertenecían a Margaret Collins. Hoy, en el lugar donde estuvo la casa, solo hay un estacionamiento. Sin embargo, algunos vecinos aseguran que, en noches silenciosas, sus teléfonos reciben llamadas sin número. Al contestar, no hay voz. Solo estática, y una respiración lenta, persistente, esperando que alguien, al fin, vuelva a escuchar.